Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una nueva charla de Estudiar en Europa. Nos encontramos una vez más con los colegas de Alemania, Italia, Francia, España y yo, quien les hablo, de la Unión Europea, para poder compartir con todos las oportunidades de estudio, de investigación que tenemos en los distintos países y en la Unión Europea en general. La idea de hoy es poder hacer presentaciones durante 15 minutos cada uno, empezando por la presentación que voy a hacer yo, sobre el programa Erasmus, y bueno, acá están saludando en pantalla a los colegas de las distintas embajadas y los institutos, y luego de eso vamos a pasar la palabra en orden alfabético, así que esperamos que después de cada presentación nos puedan dejar sus preguntas, inquietudes, para que podamos responderlas, ya sea por el chat, pero después de cada presentación tomaremos 5 minutos para responder a 3 o 4 preguntas cada uno de nosotros. Así que sin más, voy a compartirles mi pantalla. A ver. Bueno, entonces, sin más, la idea de hoy es poder compartir con ustedes la experiencia del programa Erasmus Plus. Si alguno de ustedes ya vino a estas charlas, ya es una presentación bastante similar a las anteriores, porque estamos muy contentos de anunciarles que el programa se renueva por 7 años más. Es un programa que existe hace muchísimos años en la Unión Europea, pero que desde el año 2014 hasta el 2020 confluyeron en el Erasmus Plus muchísimos programas e iniciativas que la Unión Europea apoyaba en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte. Como siempre contamos, Erasmus es un programa muy amplio y dentro de este programa suceden muchas cosas. Se financian ya sea programas, proyectos y también becas, movilidades de estudio, tanto dentro de la Unión Europea como desde la Unión Europea hacia todo el mundo y desde todo el mundo hacia la Unión Europea. El objetivo general del programa es justamente reforzar la cooperación de la Unión Europea al interno, pero también entre la Unión Europea y sus principales socios internacionales. Como les contaba, en marzo, hace muy poquitos meses, se lanzó el programa actualizado para lo que va a ser un nuevo periodo entre 2021 y 2027. Hay algunos cambios en el programa, pero sigue siendo un programa insignia de la cooperación europea, que ya ha movilizado en sus más de 30 años más de 9 millones de personas, tanto estudiantes como profesores, como staff de universidades, voluntarios europeos, entre otras personas que han tenido una experiencia Erasmus+. El eslogan del programa es enriqueciendo vidas, cambiando mentes, y esto tiene un poco que ver, o mucho que ver, primero con quiénes son los Estados miembros de la Unión Europea, más los 6 países que financian el programa, que son los países del programa, y al resto del mundo lo dividimos en distintas regiones. Latinoamérica es una de ellas, es la región número 8 para el programa, y son los países socios del programa los que pueden aplicar a las distintas ventanillas que tiene Erasmus. La idea del eslogan, les comentaba, tiene un poco que ver con lo que está detrás de este programa, ¿no? Potenciar las experiencias interculturales, aumentar la empleabilidad de las personas que se movilizan dentro del programa o gracias al programa, promover la formación de nuevos títulos doble o múltiples conjuntos, mejorar capacidades lingüísticas, que tus estudios sean reconocidos en el exterior, y poder volver como con mucha más formación a la Argentina, y obviamente intercambiar conocimiento, ideas, construir redes de contactos, etc. El programa presenta 2 oportunidades súper importantes que son para los estudiantes. Después les cuento muy brevemente qué otras cositas suceden dentro del programa. Pero para estudiantes tenemos las movilidades de créditos internacionales y los másters Erasmus Mundus. Lo más importante que se tienen que llevar de la charla de hoy es la diferencia entre unas y otras. La movilidad internacional de crédito, sí o sí, hay que tocar la puerta de la Oficina de Relaciones Internacionales de tu universidad para poder acceder a una de estas movilidades. Mientras que los másters Erasmus Mundus los pueden gestionar directamente ustedes, cada uno puede presentarse
a cualquiera de estos másters. Ahora hablemos un poco de lo que son las movilidades internacionales de créditos. Bueno, son movilidades cortas, duran entre 3 a 12 meses, y lo que vos haces en Europa aplica para obtener tu título en Argentina. Son movilidades que pueden suceder dentro de una carrera de grado, una maestría, un doctorado, o también son movilidades a las que pueden aplicar los profesores de las universidades, el personal, el staff de las universidades, y también pueden realizarse pasantías en el marco de estas movilidades internacionales de crédito. Ahí tienen los montos de las becas, son los montos máximos que se otorgan. En general, lo que sucede, Argentina estando tan lejos de Europa, casi siempre los estudiantes argentinos acceden al monto mayor que otorga el programa para poder viajar, ¿no? Para poder comprar aéreos. ¿Cuál es el requisito para acceder a una de estas movilidades? Bueno, ser alumno regular de una universidad argentina que tenga un convenio Erasmus de movilidad internacional de créditos con una universidad europea. ¿Por qué es importante este convenio? Porque es en el marco de este convenio que lo que ustedes hacen en Europa les sirve para cuando vuelven a Argentina continuar con la formación que estaban haciendo en Argentina. Entonces, ¿cómo solicitamos esta movilidad? Nos vamos a la Oficina de Relaciones Internacionales de tu universidad para conocer qué convenios tienen con las universidades europeas de este tipo de movilidad en el marco del programa Erasmus, cuáles son las disciplinas y cuáles son los requisitos y los plazos. Algo muy importante para detallar es que la Universidad Argentina puede buscar socios europeos, pero es la Universidad Europea la que gestiona el convenio y la que obtiene los fondos y la que va a pagar su movilidad, su beca de movilidad internacional de créditos. Y como este es un año muy especial, porque se acaba de lanzar el nuevo programa, si tenemos colegas de universidades argentinas, tienen que saber que esta línea, digamos, no va a haber nuevos convenios en este primer año para financiar nuevas movilidades internacionales de créditos, sino que los estudiantes se van a poder, o el staff, o el personal, o los profesores, se van a poder movilizar dentro de estas movilidades en el marco de los convenios vigentes de años anteriores, ¿sí? Y ahora los títulos conjuntos de Másters Erasmus Mundus. Estas son maestrías, son másters que duran entre 1 y 2 años, y se forman sobre la base de alianzas de consorcios de universidades europeas, al menos tienen que ser de dos países de la Unión Europea distintos. Ahí tienen los montos de lo que cubre la beca Erasmus Mundus. Es importante que tengan en cuenta que cada uno de ustedes tiene que aplicar a esta beca directamente al consorcio, al máster que sea de su interés, y pasa un proceso bastante largo para poder acceder al mismo. En este momento hay convocatorias abiertas y las consultas de qué oportunidades tienen o qué másters hay están justamente en el catálogo que figura allí. Es muy fácil, buscan directamente en Google Erasmus Mundus Joint Master's Degree o ponen esa sigla EMJMD Catalog y va a aparecer el catálogo. Ahora después les voy a mostrar una capturita de pantalla para que vean. Hay más de 100 másters disponibles, tienen que directamente consultar con el consorcio cuáles son las oportunidades, cómo presentarse, cuáles son los requisitos, cuántas becas se estarán dando este año, etc. Y en general, en un año normal, tienen que empezar a buscar estas becas, estas oportunidades, septiembre, agosto siempre es un buen momento, y luego la mayoría de las convocatorias a los másters abren entre octubre y diciembre del año anterior al que ustedes quieran viajar a Europa. Entonces, si quisieran empezar a estudiar en Europa en, digamos, septiembre del 2022, tendrían que presentarse en octubre, diciembre del 2021. Ahí abajo a la izquierda está quedando una captura de pantalla del catálogo de Másters Erasmus Mundus. Pueden filtrar con distintos campos, ya sea si les interesa
alguna disciplina en particular, algún país en particular, y de esa manera acceden a los distintos másters que hoy están vigentes. Allí hay otros sitios web que son importantes para conocer, como el sitio web del programa Erasmus Plus, la asociación Erasmus Mundus, que nuclea a todos los alumni del programa, obviamente seguir las redes sociales del programa Erasmus, están en Twitter y en Facebook, y tenemos otra página web que es muy interesante con información sobre cómo estudiar en Europa que se llama Study in Europe. Como último punto, para que también tengan una idea, les comentaba que el programa Erasmus financia otras cosas además de movilidad internacional para estudiantes o para profesores. Se financian programas o proyectos en realidad de desarrollo de capacidades en educación superior, que se presentan universidades argentinas en consorcio con universidades de Latinoamérica y de Europa, con distintos objetivos específicos. Hoy por hoy hay 36 proyectos en los cuales participan universidades argentinas. 3 de esos proyectos son coordinados por universidades argentinas. Y este año la novedad, de nuevo, si hay alguien de alguna de las universidades, es que recién la convocatoria de desarrollo de capacidades en educación superior se va a lanzar sobre el final del año 2021. Luego hay otra ventanilla del programa, que es la convocatoria de desarrollo de capacidades de organizaciones juveniles. Allí hay 55 proyectos actualmente con participación argentina de universidades, organizaciones de la sociedad civil. Es una convocatoria muy amplia, muy interesante. Siempre tratamos de que más gente se entere que existe esta convocatoria. Está dirigida a organizaciones, no se pueden presentar organismos del Estado, sí se pueden presentar universidades y organizaciones de la sociedad civil, y el foco allí está puesto en apoyar proyectos de educación no formal. Y por último, la última línea que el programa promueve para organizaciones o personas argentinas es la de las acciones Jean Monnet. Hoy por hoy está financiando un centro de excelencia Jean Monnet en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, que durante 3 años va a estar dando y promoviendo distintos tipos de actividades para dar a conocer el proceso de integración europea. Ese es un poco el foco de las acciones Jean Monnet. Aquí les dejo dirección de correo electrónico de la Delegación de la Unión Europea en Argentina y las redes sociales donde estamos, que son Twitter, Facebook e Instagram, para que puedan conocer más sobre la Unión Europea, lo que estamos haciendo, y en particular cuando existen oportunidades sobre el programa Erasmus u otras convocatorias, también se puedan enterar. Voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Bueno, y acá tengo un montón de preguntas, así que un minuto. Bien. Los voy moviendo, disculpen. A ver las preguntas. También los estoy viendo por YouTube, así que denme un minuto y ya estoy con ustedes. Bueno, voy a tomar 3 preguntas. La primera es, si para aplicar a las becas de Máster Erasmus Mundus es necesario estar recibido. Yo quiero aplicar para el 2022 y me recibo recién en diciembre del 2021. Bueno, esta es una pregunta súper común. En general, tenemos un montón de másters que simplemente les piden estar cerca de recibirse, o por ejemplo, hay muchos chicos que todavía no presentaron su tesis, y se les acepta el certificado de título en trámite, o se les acepta sin haber presentado la tesis, y luego esta situación la tienen que regularizar al inicio del máster. La realidad es que para quien hizo esta pregunta o para quien esté interesado en esta respuesta, lo importante es que puedan consultar con cada máster. Tienen másters que sí o sí les piden el título en la mano para presentarse, hay otros que con un certificado de título en trámite están ok,
Y hay otros que capaz con el compromiso o la fecha en la que van a presentar o defender su tesis, también están ok. Así que depende del máster que les interese. Las becas se aplican solo para carreras de grado, pregrado no, dependiendo del país en el que se apunte se requiere especialización en el idioma. Bueno, vamos por dos partes. Los másteres Erasmus Mundus ya contamos, sí o sí hay que tener una formación de grado o decir que estás finalizando tu formación de grado. Las movilidades internacionales de crédito, depende lo que hayan escrito en este convenio que les conté, tienen que tener entre la Universidad Argentina y la Universidad Europea, que es lo que va a marcar su movilidad. Si el convenio dice que es para profesores nada más, no se pueden presentar estudiantes. Si el convenio dice que es para estudiantes de X maestrías, es solo para estudiantes de maestrías. Entonces depende de qué relación y qué negociación hayan hecho la Universidad Argentina y la Universidad Europea. Hay veces que las relaciones internacionales de las universidades se enfocan en alguna disciplina en particular o en algún momento de las carreras en particular. Por eso es importante que este tipo de preguntas para la movilidad internacional de créditos se pueda consultar con la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad cuál es el convenio que tienen firmado y qué aplica. Que si es una maestría, si es un pregrado, si es un grado, si es un doctorado, etc. Y la última pregunta que tenemos para responder, que esto también es una pregunta súper común, tiene que ver con el tema del idioma, especialización en idioma. En general, los másters se hacen en inglés, en general. Esto también depende nuevamente del máster al que ustedes quieran aplicar. Entonces es importante que puedan hacer la consulta directamente o vean los requisitos del máster que sea de su interés. Y por último, el tema de la edad es otra pregunta también muy común. De nuevo, depende de la movilidad internacional de créditos, del convenio que hayan firmado las universidades argentina, tu Universidad Argentina y la Universidad Europea. En general no hay un límite de edad. Y en cuanto a los másters Erasmus Mundus, también en general no hay límite de edad, pero de nuevo puede ser uno de los requisitos, entonces es importante que puedan consultarlo. Aquí nos preguntaban personas de más de 35 años, bueno, les cuento que hay casos de estudiantes seleccionados para una beca Erasmus Mundus de más de 35 años. Así que todo depende de el máster que sea de su interés. Con esto yo los dejo y aprovecho para decirles que hoy estamos cerrando el mes de Europa, 31 de mayo. El 9 de mayo fue el Día de Europa, así que estamos muy contentos de poder cerrarlo con esta actividad con todos ustedes. Y quería recordarles que en nuestras redes sociales actualmente hay un concurso de fotografía que está abierto hasta el 10 de agosto con premios muy interesantes en euros. Así que los invito a ver las bases y condiciones y a poder presentarse, porque en serio está interesantísimo. Los voy a dejar ahora con Amanda Guzmán. Amanda es una amiga de la casa, es coordinadora de cooperación académica del Centro de Información en Buenos Aires del DAD. Así que ahora van a escuchar las oportunidades de estudio, investigación y demás, porque Alemania tiene muchísimas opciones. Amanda, te escuchamos. Perfecto, bueno, muchas gracias Victoria por la invitación para dar la charla el día de hoy también a Campus France. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando del otro lado, bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las oportunidades que hay de estudiar e investigar en Alemania. Así que vamos a comenzar. Ahí está. Bueno, tal vez muchos de ustedes sabrán que el DAD es por sus siglas en alemán, el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Actualmente el DAD es una de las organizaciones más grandes del mundo que promueve el intercambio académico y bueno, este es nuestro objetivo principal, ¿sí? Es fomentar la movilidad académica entre Alemania y el mundo. Nuestra central se encuentra en dos ciudades alemanas, en las ciudades de Bonn y Berlín, y en Argentina contamos con un centro de información en Buenos Aires, que está dentro del Goethe-Institut, y además con lectores en la Universidad de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, de Tucumán, en el Lenguas Vivas y en la UBA.
Como se puede ver en esta imagen, el sistema universitario alemán está totalmente descentralizado, existen más de 400 universidades y más de 1000 centros de investigación, por lo que a la hora de elegir la universidad o la institución de destino, hay que tener en cuenta lo que es el factor geográfico. ¿Sí? Este sería, digamos, el primer paso a tener en cuenta, dónde estudiar o investigar en Alemania. El segundo sería conocer los diferentes tipos de universidades que existen. Está por un lado lo que son las universidades, como las conocemos en Argentina, donde pueden realizar lo que es el bachelor, el máster o el doctorado. Dentro de este grupo encontramos lo que son las universidades técnicas, las TU, tal vez escucharon hablar de la TU München, TU Berlín, etc. En este caso es muy similar a las universidades, pueden hacer lo que es la carrera de grado y posgrado, se especializan en lo que son carreras de ingeniería y ciencias naturales y también tienen un estrecho vínculo entre lo que es la investigación y la enseñanza. Lo que a mí me gusta siempre destacar en las charlas son las universidades de ciencias aplicadas, que son las Fachhochschulen o las Hochschulen. Este es un caso particular del sistema alemán. No ofrecen todas las carreras, se concentran en lo que es, por ejemplo, ingeniería, informática, diseño, arquitectura, etcétera. Y es un estudio más estructurado, sí, orientado a lo que pide el mercado. Para que tengan una idea, los profesores deben haber trabajado al menos 5 años en la industria, por lo que es también una excelente alternativa a las dos instituciones que vimos anteriormente. Sin embargo, si quieren hacer un doctorado, deberán realizarlo en lo que es una universidad o bien una universidad técnica. Y también dentro de las instituciones alemanas encontramos lo que son las escuelas superiores de arte, música y cine, que son reconocidas mundialmente, y también Alemania cuenta con universidades privadas, al igual que Argentina, que se caracterizan, bueno, ¿no? por tal vez el contacto directo con profesores, grupos más pequeños, pero también tienen aranceles más elevados. Entonces ya vimos, ¿no? A la hora de elegir Alemania como destino, está por un lado el factor geográfico y después qué tipo de universidad. Ahora bien, ¿qué requisitos se deberán cumplir para poder llevar a cabo este objetivo? ¿Sí? El primero, y es el que nos consultan también muchas veces, es el idioma. Es verdad que al ser Alemania, el idioma no oficial es el alemán, sin embargo, Alemania reconoció lo que es la demanda de estudiantes internacionales y muchas carreras de grado ofrecen sus estudios, ya sean completos o una parte del currículum en inglés, y ya si nos vamos a lo que son maestrías, hay muchas que se dictan solamente en inglés, y también es el caso del doctorado. Sí va a depender mucho del tema que ustedes elijan de maestría o de investigación. Es muy importante que, para lo que son las becas del DAD, que ustedes siempre cumplan con los requisitos de idioma que les pide la universidad de destino. Y si ustedes desean hacer lo que es la carrera de grado o posgrado en Alemania, seguramente deberán presentar certificados internacionales, como es el Goethe Certificate, el TESTAF y para inglés el IELTS o el TOEFL. Bueno, teniendo en cuenta esta información, también es importante saber cómo está estructurado el sistema universitario en Alemania. Hubo una reforma europea, ¿no? Lo que fue el Plan de Bolonia. La mayoría de las carreras, con excepción de lo que es Derecho y Medicina, se divide de la siguiente manera. Tenemos lo que es un bachelor de 3 años, seguido por lo que es un máster de 2 años, y después, si les interesa lo que es la investigación, lo pueden complementar con lo que es un doctorado, ¿sí? Lo que me gustaría también destacar es que como graduados universitarios de Argentina, ustedes pueden optar por realizar lo que sería tanto o bien una maestría en Alemania, y si cumplen con los requisitos, como las carreras acá tienen mayor duración, podrían optar por realizar directamente lo que es un doctorado completo. Otra de las ventajas de estudiar en Alemania es el tema de la financiación. ¿Sí? Existen excelentes condiciones de estudio, y si uno compara los gastos son bajos. Hay una excepción con lo que es la provincia de Baden-Württemberg, que es una provincia al sur, que existen aranceles un poquito más altos para lo que son estudiantes extracomunitarios. Y en este caso son 1.500 euros por semestre. Si ustedes viajan con pasaporte europeo, estos costos no se aplican. Y además Alemania ofrece otros beneficios, como lo que es el cuidado estudiantil, ¿sí? Tickets para lo que son para viajar de manera regional o en la ciudad, descuentos, también lo que es el comedor estudiantil, y la figura del Studentenwerk, que se encarga de lo que son, por ejemplo, residencias estudiantiles
y todo relacionado al bienestar estudiantil. Si viajan con pasaporte argentino, van a tener que tramitar una visa, ¿sí? Lo bueno de la visa es que les permite trabajar en Alemania hasta 120 días tiempo completo o 240 días medio tiempo. Pueden realizar estudios de 400 euros, trabajos de 400 euros como lo que son los mini jobs, o si ya cuentan con un poco de experiencia, trabajar en la universidad o en empresas con lo que es el contrato del Werkstudent, y ahí van a ganar un poquito más. Así que es una manera paralela de financiarse los estudios. Si viajan por cuenta propia, van a tener que tramitar la visa de estudiante, ¿sí?, con el pasaporte argentino. Si viajan por mínimo un año, van a tener que demostrarle al Estado alemán que ustedes cuentan con los fondos necesarios. Para ello van a tener que bloquear una suma de más de 10.000 euros en Alemania. ¿Sí? Esto sabemos que actualmente es difícil, por lo que una alternativa sería postularse a una beca completa del DAD o bien de otra organización. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Si son estudiantes de grado, tenemos por un lado lo que es la beca de Lengua y Cultura Alemana en Alemania, o también conocido como el HBK. Lo importante es que sean estudiantes inscriptos, que sean estudiantes regulares, y que cuenten con mínimo un nivel de B1 certificado. ¿Sí? Es una excelente beca, son becas completas, en este caso cubren 2.041 euros, el pasaje aéreo, que es un monto fijo que se otorga independientemente de cuánto gasten, y el seguro médico, que en Alemania es obligatorio. Todavía se está confirmando, ¿sí?, las fechas para este año. Nuestro portal se está actualizando, pero seguramente cierre el 15 de agosto, como fue en el 2019, y es para viajar a partir de enero-febrero 2022. Esto obviamente va a depender mucho de cómo sea la situación actual en ese momento y las restricciones de viaje que existan. También para estudiantes de grado existen las becas de ingeniería, como es la beca ALIARC-E. En este caso también se está confirmando la apertura, ¿sí? En las próximas semanas vamos a tener más información, pero es una excelente oportunidad también para completar un año de la carrera, el último año generalmente de la carrera en Alemania, y también asimismo ganar experiencia haciendo una pasantía en una empresa alemana. Si ya lo que les interesa son másters, existen diferentes oportunidades. Y si ustedes, una vez que terminan la carrera de grado, una carrera universitaria en Argentina, pueden optar por las siguientes opciones. ALIARC-D, en este caso es para maestrías, es un convenio que tenemos con el Ministerio de Educación, al igual que con lo que es ALIARC-E. Es requisito ser graduada o graduado de una universidad pública argentina, y contar con, por ejemplo, mínimo 7 conaplazos. Acá sí hay una restricción de edad de máximo 36 años, y deberán adicionalmente contar con los conocimientos de idiomas necesarios, ¿sí? Esta beca también, en la fecha de apertura y cierre no están confirmadas. Seguramente, al igual que ALIARC-E, vamos a tener más información en las próximas semanas, ¿sí? Y en este caso sería para viajar a partir de septiembre de 2022. Vi que también se notó mucha gente del área de abogacía o ciencias sociales. En este caso, esta sería una excelente oportunidad si les interesa lo que es el área de políticas públicas. Es la beca Helmut Schmidt o PPGG. Esta convocatoria sí está confirmada, abre el 1 de junio, o sea, mañana, cierra el 31 de julio, y es para también comenzar con en el semestre de invierno del 2022, es decir, a partir de septiembre-octubre 2022. Otra opción de becas de maestrías del DAD es la beca EPOS. En este caso está dirigida ya a profesionales que cuenten con mínimo 2 años de experiencia, y ustedes van a poder ver en nuestra página, hay un PDF con la información resumida de todos los programas que podrán elegir, ¿sí? En este caso, las fechas de cierre van a variar dependiendo del programa, así que lo que les recomendamos es bajarse el PDF, ver bien qué programas les interesan, y ahí van a poder ver las diferentes fechas de cierre, ¿sí? Generalmente son carreras para el área de todo lo que es desarrollo sustentable y sostenible, y sí, va desde ingeniería hidráulica hasta lo que es gestión de recursos o formación de adultos, etcétera, ¿sí? Hay para todas las áreas. Es importante saber de las maestrías, que también existen otras para diferentes programas, como es arquitectura, con cierre el 30 de septiembre, para estudiar música, para hacer una maestría de música, con cierre el 1 de octubre, artes escénicas, con cierre el 30 de octubre,
y también para lo que son las áreas de Bellas Artes, Diseño, Comunicación Visual y Cine, el 30 de noviembre de este año, todas para viajar a partir del semestre de invierno del 2022. ¿Qué cubren las becas del DAD de maestrías? Bueno, por un lado, un estipendio mensual de 861 euros por mes, el monto fijo para el pasaje aéreo, seguro médico, que como vimos es obligatorio en Alemania, y lo bueno es que pueden optar por realizar un curso de alemán previo a los estudios, esto está incluido en la beca, ¿sí? Independientemente si van a estudiar, si van a realizar la maestría en inglés o en alemán, que como vimos existe también la opción de realizar los estudios en Alemania en inglés. Es importante tener en cuenta que no incluye los aranceles como de lo que son las universidades, sobre todo si eligen universidades en lo que es la provincia de Baden-Württemberg. También vi que se anotó mucha gente que es investigadora. En este caso existen diferentes becas del DAD. La próxima, o las dos próximas con la próxima fecha de cierre, el 10 de agosto, es el doctorado completo, para realizar un doctorado completo de 3 a 4 años en Alemania, o bien ustedes pueden comenzar con el doctorado en Argentina y postularse a becas de investigación de hasta 2 años, 1 año, y si no, también están las becas cortas, también en caso de que ya se encuentren realizando su doctorado en Argentina. El próximo cierre para las becas cortas es el 9 de noviembre, y si no el siguiente, el 1 de abril. ¿Sí? Las últimas 3 opciones, perdón, tienen un único cierre por año, y las otras, y las becas cortas, 2 al año. Veo que me quedan todavía 3 minutos, así que voy a aprovechar para mencionar que también tenemos las becas de investigación ALEARC A, B y C, que como vimos todavía se deberá confirmar la apertura y fecha de cierre para este año. Es importante destacar que las becas de doctorado, ¿no? Mientras más alto el nivel académico, más alto va a ser el estipendio. En este caso, cubren 1.200 euros al mes, más todos los beneficios que vimos en las becas anteriores. ¿Qué me gustaría destacar? ¿Dónde pueden encontrar esta información? Ingresando a nuestra página del DAD de Argentina, les recomiendo utilizar el buscador de becas que están en la barra, donde ven que dice inicio, no el de abajo, sino, esto es una captura de pantalla, pero el que figura en la barra, ¿sí? Y van a poder ver según el grado académico las diferentes opciones que existen. Además, como si ustedes estudian en Alemania, no solamente van a ganar o van a aprender un idioma que no habla mucha gente, van a poder también ser parte de una red de alumni, ¿sí? Una red muy fuerte, lo que es, por ejemplo, el portal Alumni Portal Deutschland, que es para estudiantes graduados de Alemania, independientemente si obtuvieron una beca del DAD o no, y si no, existen redes adicionales y grupos de alumni en Argentina, alumni del DAD. También me gustaría invitarlos el próximo miércoles a una feria que tenemos junto con universidades alemanas, en caso de que les interese estudiar en Alemania, si va a ser el 2 de junio, y la próxima semana, del 7 al 10 de junio, vamos a tener una feria que se concentra más en lo que es investigar en Alemania. Así que bueno, les dejo nuestros datos de contacto, nos pueden seguir por nuestras redes. En las redes también vamos a estar publicando la información en relación a lo que son las becas ALEARC y también la del BIMFACOS. Y si no, nos pueden escribir un mail a info@dad-medioargentina.org. Así que, bueno, muchas gracias y vamos a ver si hay consultas. Sí, hay consultas, Amanda. Yo tengo acá seleccionadas algunas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Entendemos que hay muchas preguntas y tratamos de responder a las preguntas que sean más generales para tratar de dar la mayor información a la mayor cantidad de gente. Y no estamos dando respuestas a casos capaz puntuales. Entonces, téngannos paciencia. Primera pregunta. ¿El visado para obtener mi visado de estudiante o para ir a hacer una experiencia a Alemania se presenta en la embajada alemana en Buenos Aires únicamente? Sí, muy buena pregunta. El trámite se realiza a través del consulado que está en el mismo lugar que la embajada alemana en Buenos Aires. En la página, o sea, si a ustedes les interesa realizar el visado de estudiante, les recomendamos ir a la página de la embajada o del consulado alemán en Argentina, y ahí los van a guiar con la información que ustedes deberán presentar. Bien. Otra pregunta tiene que ver, obviamente, con el tema del idioma. Consultaron, ¿en qué instituciones se puede dar el examen para alcanzar el nivel B1 de alemán?
obtener el certificado y que sea aceptado para este tipo de movilidades o las becas que ofrece el DAD, y también qué cubre el curso de alemán que comentaste. Bueno, por un lado, lo que es el certificado de alemán en general, recomendamos dirigirse, por ejemplo, al Goethe Institut, y si no existen lo que son los Goethe-Zentrum o Goethe-Zentren en plural, o asociaciones goetheanas en todo el país. También pueden dirigirse a nuestros lectores en la Universidad de Córdoba, Tucumán o en el Lenguas Vivas. Eso por un lado, por lo que son los certificados para realizar, ¿no?, lo que es un examen internacional de alemán. En cuanto a lo del Winterkurs, ahí sí te puedo pedir si me podrías repetir la consulta. Preguntaban en dónde pueden acceder al examen de alemán, y luego el curso de alemán sobre el cual comentaste, si incluye el alojamiento por esos 6 meses o qué incluye ese curso. Claro, con esos 2.040 euros ustedes van a poder pagar lo que es el curso, el alojamiento, comida, todo. Sí, son 6 semanas, así que directamente ese dinero alcanza para cubrir todos los gastos necesarios para que ustedes puedan concentrarse en lo que es mejorar los conocimientos del alemán. Y la última, para la beca ALEAR, ¿hay que saber alemán o con inglés es suficiente? Creo que no quedó muy claro eso. Claro, para lo que es la beca ALIARC-E, que es para estudiantes de ingeniería, ahí sí tienen que demostrar conocimientos de inglés y de alemán. Para lo que son las becas ALIARC-D, que son maestrías, va a depender mucho de la institución de destino. Si ustedes eligen una maestría que se dicta en inglés, ahí sí les van a tener que presentar un certificado de inglés, y si se dicta en alemán, un certificado de alemán, y para lo que son estadías de investigación doctorales y postdoc, es decir, ALIARC A, B y C, en ese caso van a poder presentar también, sí va a depender mucho del idioma en el que se va a desarrollar la investigación, ¿sí? El material que ustedes van a consultar. Siempre es importante que puedan demostrar los conocimientos del idioma con los que ustedes vayan a estudiar o trabajar, o investigar, Bueno, ¿no? Muchas gracias, Amanda. No, por favor. Algunos estaban... disculpa, sí, termina tranquilo. No, eso, muchas gracias a los que estuvieron presentes y también por las consultas. Muchas gracias, Amanda, por tu participación. Vimos en el chat que están consultando sobre el orden de las presentaciones. Dijimos que iba a ser en orden alfabético. A continuación vamos a tener a España. Mientras España se prepara, vamos a contarles que luego de eso va a ir Francia y por último Italia. Vimos algunas consultas con respecto a si es necesario para ingresar a un doctorado en Europa, es necesario haber hecho una maestría en Argentina. Bueno, la respuesta a esa consulta va a estar en alguna de las presentaciones, porque siempre solemos hablar de esto, pero en líneas generales depende de la universidad a la que ustedes quieran presentarse. Dicho esto, vamos entonces ahora con el colega de España, Francisco Bernard Domínguez, es representante de la Consejería de Educación en la Embajada de España en Buenos Aires. Así que, Francisco, todo tuyo. Y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. No, gracias a vosotros, gracias tanto a Campus France como a ti, Victoria, por la coordinación, y sobre todo muchas gracias a todos vosotros que estáis del otro lado de la pantalla. Vamos a ser rápidos en la presentación. Ahí estamos. Bueno, vamos a dar un pantallazo de información que os puede interesar, pero siempre tenéis que tener en cuenta que estamos en Buenos Aires, que tenemos un correo electrónico, una página web, que damos muchas explicaciones y mucha información. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es una cosa y es importante, a diferencia, por ejemplo, de nuestros colegas alemanes o los colegas de Campus France de Francia. Nosotros no somos una agencia, somos un departamento de educación dentro de la embajada, ¿de acuerdo? Pero damos información general de todo el espectro o el abanico de posibilidades para realizar estudios en España. Es importante tener en cuenta el por qué ir a estudiar en España. Ya no solamente es el tema de la lengua, que eso nos une, siempre digo lo mismo, pero las empresas españolas con Sudamérica tienen una
relaciones muy fuertes simplemente porque entendemos, tenemos el mismo idioma y bueno, de alguna manera es interesante que eso nos une. Por eso, a pesar de que tengamos muchas influencias del inglés, es interesante tener en cuenta el valor de nuestro idioma y regarlo. Tenéis que tener en cuenta que somos el segundo idioma de nativos parlantes después del chino mandarín. Bueno, algunos principales atractivos. No solamente es el nivel de calidad académica, sino yo señalaría fundamentalmente que ya no estamos hablando solamente de España, estamos hablando de Europa. Estudiar en España significa estudiar en Europa también. Es importantísimo, como antes decía Victoria, lo que ha supuesto los Erasmus. Bueno, los Erasmus ha sido un intercambio impresionante de estudiantes y de profesores dentro de lo que es el espacio europeo de educación superior. Por supuesto, como en otros países, como en otros colegas, es posible realizar estudios bilingües en español, en castellano, inglés o en inglés directamente. Hay algunas cifras que creemos que es importante que tengáis en cuenta. Aquí tenemos que hacer un paréntesis siempre por una razón, y es que, bueno, llevamos 2 cursos escolares realmente raros, difíciles para todos, entonces las cifras no están muy actualizadas, pero son las que realmente tenemos de los últimos cursos. Bueno, aquí tenéis varias información que creo que es interesante que vosotros la podéis ver. Y en la cuarta pone más de 11.300 estudiantes del Cono Sur matriculados en España. Esto es una cifra que hay que tomarla entre comillas. ¿Por qué? Porque aquí no se tienen en cuenta aquellas personas que, siendo argentinos, chilenos, mexicanos, etcétera, etcétera, tienen un pasaporte de algún país miembro de la Unión Europea. Esas personas entran directamente a España con su pasaporte español, con su pasaporte italiano, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que estos 11.300 son realmente aquellas personas que solo y exclusivamente tienen, en este caso, pasaportes de los países latinoamericanos. Es importante también tener en cuenta, como os había comentado al principio, lo que es el Erasmus. El Erasmus es una transferencia no solamente de conocimientos, sino de personas. Y de hecho, yo me acuerdo que Victoria nos contaba en algún momento que de las relaciones entre estos traslados de alumnos se han formado muchísimas parejas y creo que nos dijo ella hasta 1 millón de alumnos de hijos Erasmus. Es una cifra realmente curiosa a tener en cuenta. España ha recibido más de 44.000 alumnos de la Unión Europea en nuestras universidades y han salido de España alrededor de 40.000. Estamos hablando del último curso escolar que realmente hubo esa transferencia de alumnos y funcionó el Erasmus al 100%. Y bueno, como ya sabéis, bueno, este es el mapa de España. Ahora mismo en la actualidad hay 84 universidades, dentro de las cuales 50 son públicas y el resto son privadas. Hay una tendencia generalizada del alumno argentino, en este caso, a ir directamente a universidades que o bien se encuentran en Madrid o bien se encuentran en Barcelona. Nos parece muy bien. Yo, por ejemplo, estudié en la Universidad Complutense de Madrid, son unas muy buenas universidades, muy bien ranqueadas, pero es importante que tengáis en cuenta que hay un abanico de posibilidades muy grandes. Tal y como ha dicho Amanda del DAD, no solamente es cuestión de ir a Madrid o a Barcelona, sino que tenéis la posibilidad inmensa de ir a lo largo de toda la geografía española. ¿Esto qué significa? Significa que seguramente vivir en Barcelona es mucho más caro que vivir en Pontevedra. Y eso realmente al final del mes es importante. Tenéis que tener en cuenta que todos los títulos están reconocidos y tienen la misma validez. ¿De acuerdo? Eso es importante para tenerlo en cuenta. No tiene mucho sentido que una persona que vaya a estudiar Ciencias del Mar se vaya a Madrid cuando lo pueda hacer, por ejemplo, en Archipiélago Canario. También aquí hay unos buscadores interesantes de los estudios de grado y posgrados. Después veremos este segundo de aquí, que es QEDU, que es qué estudiar y dónde en la universidad. Va a haber un pantallazo en un momento, pero después os voy a indicar cómo se llega a ese buscador oficial del Ministerio de Universidades.
En concreto, este sería la pantalla, después vamos a verlo paso a paso. Este es KEDU, que significa que estudiar y dónde en la Universidad Española. Aquí se pone el nivel de estudios, que hay grado, posgrado, bueno, maestría, doctorado, doble grado, etcétera, etcétera. Una palabra clave. Después vais universidad a universidad, perdonad, universidad a universidad, o si no, lo que podéis hacer es directamente verlo por áreas geográficas de España, de tal manera que a mí me interesa lo que es el País Vasco y Andalucía, selecciono y automáticamente el buscador me lleva a esas áreas de España, las universidades que hay y lo que se estudia en cada una de ellas. La estructura del sistema universitario, como veis, y ya lo adelantó de alguna manera Amanda, con la unificación del sistema universitario europeo a través del programa de Bolonia, el resultado final ha sido que los países podemos tener diferencias, pero al final todos llegan a una misma base. Y eso es lo que facilita el intercambio, eso es lo que facilita el que una persona que haya estudiado en la Universidad de Granada, después su analítico puedan entenderlo en la Universidad de Düsseldorf o en la Sorbona, por ejemplo. En el caso de España, los grados son de 3 o 4 años. Hay fundamentalmente se están basando en 4 años o en algunas carreras alguno más, en el caso, estamos hablando del caso de medicina, y la posibilidad de 3 años cada vez se está reduciendo más. Los máster, en cambio, suelen ser de 60 a 120 créditos europeos, que es como ahora mismo se realiza la medición de los estudios dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, de 1 año a 2 años, y después el tema del doctorado, en el que bueno, puede tener una duración entre 3 a 5 años. Admisión de estudiantes. Vamos a ver, en el caso de que tengáis, no es vuestro caso porque sois alumnos ya universitarios y de posgrado, pero en el caso de que tengáis un hermano que quiera acceder a la Universidad Española, lo que sí tiene que hacer es presentar la documentación para su reconocimiento, que es un trámite muy rápido y sencillo, más o menos entre 1 a 2 meses está resuelto, y después tiene la posibilidad de acceder a la universidad según lo que le pida la universidad. Le puede pedir que dé un examen general, que son las PCE españolas, unas pruebas específicas que se realizan a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Eso se puede realizar aquí en Buenos Aires. Tradicionalmente, estos años están siendo un poco difíciles para las PCE, pero bueno, se está intentando solucionar el tema. También se puede acceder directamente a la universidad en el caso que tengas una nota media muy alta, y después hay otra posibilidad cada vez más pequeña, que son exámenes específicos de las universidades, ¿de acuerdo? Entonces, existen 3 posibilidades: las PCE, que son las comunes, por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo tengo bastante más edad que vosotros y tuve que dar en mi momento ese examen PCE, que en aquel momento se llamaba selectividad, pero tuve que darlo para poder acceder a la universidad. Entonces está las PCE, está el examen específico de la universidad, que ya digo, suelen ser casos muy puntuales y muy escasos, y si no, el acceso directo por la nota media. En el caso del máster, normalmente si es un máster que no regula el ejercicio profesional, no sé, por ejemplo, abogacía, psicología, etcétera, etcétera, lo que podéis hacer es presentar la documentación, primero poneros en contacto. Más importante que es poneros en contacto es saber primero qué es lo que queréis estudiar y dónde. Una vez que sepáis dónde lo vais a hacer, automáticamente pasáis al estadio siguiente, que es bueno, preguntar a la universidad, en concreto al posgrado, cuáles son las características para acceder. Ellos muchas veces os pueden pedir que rellenéis un formulario, enviéis vuestro título a través de correo electrónico, y ellos os dicen si os dan el ok, os dan la conformidad para acceder o no. ¿De acuerdo? No es necesario el reconocimiento previo de esos títulos ni nada por el estilo. Entonces, lo que hacen es, se os permiten directamente acceder al posgrado sin ningún tipo de problema. Eso puede ser un trámite que puede durar 2 meses, 1 mes. Es una cosa sencilla y rápida. Acordaos, siempre es a través de lo que es el posgrado. Y después, en el caso del doctorado, sí es necesario tener en cuenta que el doctorado en España tiene 2 partes. La primera parte es una maestría y la segunda parte es realmente el estudio de investigación del doctorado.
En el caso de los costes de los estudios, bueno, aquí varía realmente. La idea ahora mismo es que se bajen los precios de la matriculación, pero en un principio, no sé, carreras como puede ser Derecho o Ciencias Económicas pueden ser alrededor de entre 700 y 1.200 euros al año. Muchas veces tienes que tener en cuenta que el alumno, aunque tenga que pagar después, si aprueba todo, lo que hace la universidad le devuelve el dinero que ha invertido en su matrícula. Los posgrados ahí ya varían de forma más importante según si el posgrado es oficial o es un título propio de posgrado. La diferencia entre uno y otro es que con el posgrado oficial uno puede acceder después a lo que es el doctorado, la parte de investigación doctoral, y muchas veces ese posgrado oficial te da la vía libre para acceder a otras áreas de conocimiento de otros países del espacio europeo de educación superior. Los títulos propios, para que os hagáis una idea, son títulos que establece la universidad con sus criterios sin cumplir los criterios generales del Estado español. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Barcelona tiene un convenio con la Volkswagen para hacer un estudio de posgrado muy centrado en diseño de automóviles, etcétera, etcétera. Es una cosa muy centrada, establece la universidad cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No significa que uno sea mejor o peor, para nada, simplemente que uno lleva una regulación y otros llevan otra de forma diferente. Por supuesto, los precios son diferentes, los títulos de posgrado que son los reconocidos de alguna manera, los oficiales tienen un máximo y un mínimo a la hora de los costes, mientras que los títulos propios de posgrado, ahí el abanico de posibilidades es muchísimo mayor. Becas y ayudas. Aquí hemos planteado algunas páginas web que es importante. Sepie.es, que es la primera, que ya veremos si nos da tiempo un pantallazo rápido, que es el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Ellos serían como el DAAD alemán, como Campus France de Francia, etcétera, etcétera. Por supuesto está el segundo buscador, que es Educación ifp.gov.es, que es la página web del Ministerio de Educación de España, que tiene un apartado específico de becas generales. Por supuesto está el de, ya no es ciencia porque acaba de cambiar, sería www.universidades.gov.es, etcétera, etcétera. También tenéis buscadores de estudios en inglés. Y esta última referencia, que es la página web de la Consejería, donde hay un apartado específico de becas y ayudas al estudio. El mundo de las becas es un mundo enorme que tenéis que tener en cuenta. Primero señalamos este SEPI en el área de internacionalización, que si nos da tiempo podemos dar un pantallazo de lo que es realmente. Pero para que os hagáis una idea, están las becas de las propias comunidades autónomas para descendientes de... Imaginaros, sois de descendencia gallega, entonces las universidades gallegas tienen unas becas específicas para vosotros. La condición es ir a estudiar a las universidades gallegas, es decir, estas becas no son para estudiar de repente en Andalucía, no, son exclusivamente para las universidades gallegas. Hemos puesto, por ejemplo, las becas Santander Iberoamérica, que son unas becas muy conocidas, están las becas de la Fundación Carolina, etcétera, etcétera. El mundo de las becas es muy amplio y vamos a dar el buscador general de becas para que lo tengáis en cuenta también. A la hora del máster está, por supuesto, el del Ministerio de Universidades, las becas de las comunidades autónomas, que también en este caso son para... Después están las becas de la Fundación Carolina y de otras, entre las cuales señalamos la AUIP, que es la Sociedad Universitaria Iberoamericana de Posgrados, que trabaja directamente con las universidades españolas. Doctorado, tenéis este tipo de becas que hemos puesto aquí. Hemos dado estas específicas del Ministerio de Cultura, que son interesantes porque están centradas en lo que es cultura y deporte. Y después tenéis que tener en cuenta temas importantes como visado de estudios. En este caso os pongo aquí cuál es la página web en la que tenéis que entrar para que veáis los diferentes consulados que hay en Argentina. Estamos hablando de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario y Mendoza.
¿Trabajar en España? Por supuesto, si tienes un pasaporte de un país miembro de la Unión Europea, no hay ningún problema. En el caso de que no tengáis y vayáis con un visado específico, ahí tenéis restricciones a la hora de trabajar. Podéis trabajar como máximo 20 horas semanales, muchas veces ligado a lo que es los estudios universitarios, pero no podéis trabajar, por ejemplo, en una empresa con seguridad social, no, porque vais ahí en ese caso con un visado por estudios, no por trabajo. Toda esta información de visados, os lo voy a repetir, siempre la vais a tener en los consulados específicamente. Estas son nuestras redes sociales, que creemos que son importantes, y si me dais un momentito, voy a compartiros una pantalla muy rápido, Victoria, no te preocupes, que va a ser muy rápido todo. Espera un momento. Este es el Ministerio de Universidades, que es universidades.gov.es, lo tenéis aquí, si no, en Google lo podéis poner y automáticamente os sale. Vais al área de estadísticas, aquí vais a qué estudiar y dónde la universidad. Aquí es el buscador oficial del Ministerio de Universidades, dentro de los grados, los posgrados, etcétera, etcétera. Vais aquí a qué estudiar y dónde la universidad, y ahí vais al área de búsqueda de títulos y es el pantallazo que antes hemos visto. Primero grado, máster, doctorado, una palabra clave, no sé, psicología, por ejemplo, tengo aquí apuntado. Aquí podéis ver universidad, y aquí por áreas geográficas en España. Si queréis en general, le dais con la palabra clave aquí, la que sea, le dais a buscar y automáticamente os sale el buscador. Y después, el último pantallazo, que son un segundo nada más. A ver, vamos a ver qué sería este de aquí, del Servicio Español para la internacionalización de este caso, sepie.es. En esta página directamente a internacionalización estudiada en España, y aquí os dirigís a un área. La visión es un poco de Vicente y vamos con esto, no te preocupes. Si no, entráis en ese apartado específico, que sería este, ¿qué estudiar en España? Tenéis, por supuesto, respuestas de por qué estudiar en España, etcétera, etcétera. Y aquí está el buscador oficial de becas. Aquí tenéis becas de todo tipo, que es interesante que tengáis en cuenta si van dirigidas por ejemplo, para extranjeros, para nacionales, si son de estudios de grado, de posgrado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, Victoria, todo tuyo, lo que quieras. Muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas. Estamos seleccionando las que son un poco más generales para que puedas dar información a muchas personas. La primera de ellas tiene que ver con las carreras, profesiones en realidad reguladas. Hicieron consultas por medicina, fisioterapia, etcétera. Preguntan para acceder a una universidad española para esas carreras a nivel de maestría. ¿Los pasos son los mismos que diste para los otros casos o hay alguna diferencia? Ojo, es que hay un tema que es diferente, hay que tener en cuenta la diferencia en medicina, por ejemplo, si es para hacer un posgrado, imagínate un posgrado sobre medicina, no sé, medicina específica de determinados países o, no sé, alguna cosa específica que no sea especialidades médicas. Especialidades médicas lo lleva directamente el Ministerio de Sanidad, que no somos nosotros, pero si quieres hacer un máster específico en un área de medicina, que puedes ser tanto un máster oficial como un título propio, no hay ningún problema, puedes acceder poniéndote en contacto con, como hemos dicho anteriormente, con la universidad, con el área que dicte el posgrado, te pones en contacto, envías la documentación y ellos te dicen si sí o si no puedes acceder al posgrado. Normalmente no suele haber problema. Si hay números clausos, ahí puede haber problema. Es decir, que haya 30 plazas para el posgrado, pero si no, no había problema. Bien. Y hubo varias preguntas con respecto a, estoy haciendo ahora una formación, ya sea de grado, de posgrado, o estoy terminando la secundaria. Hay muchas consultas sobre si se puede acceder a una universidad española por fuera de la universidad de la cual soy parte. Entonces, sin ir a la Oficina de Relaciones Internacionales
y sin fijarme si existe un convenio entre mi universidad y la Universidad Española. ¿Puedo aplicar directamente a la Universidad Española? Sí, el tema es el siguiente. Si quieres acceder desde cero, tienes que primero hacer el reconocimiento del secundario y después dar ese examen de acceso que he comentado antes, las PCE, o entrar directamente, o un examen específico de la universidad. Si estás, por ejemplo, en segundo de biología y quieres continuarlo en España, te pones en contacto con la universidad, buscas primero la universidad que te interese o las universidades que te puedan interesar. A través de su página web tienes un área que es convalidación parcial de estudios, por lo general, y ahí tienes la información de qué documentación tienes que presentar y cómo la tienes que enviar, etcétera, etcétera. Eso lo haces directamente con la universidad. Bueno, excelente. Hay muchas más preguntas. Lo primero que le queremos aclarar a todos, muchas gracias, Francisco, vamos a pasar a Francia ahora para poder avanzar y no tomarnos más tiempo. Lo que es algunos 2 o 3 datos importantes. Primero, la charla queda grabada, queda disponible en el canal de YouTube de Campus France y muy probablemente también la copiemos en el canal de YouTube de la Delegación de la Unión Europea en Argentina. Estamos tratando de responder desde el usuario de Campus France las distintas consultas que hay a las preguntas. Recuerden, vamos a intentar no responder a preguntas puntuales para poder dar la mayor cantidad de información a todos. Entonces traten de preguntar de la manera más general posible, y también lo que vamos a hacer es enviarles por mail las presentaciones que se pueden enviar por mail al listado de personas que se inscribieron a la charla. Así se quedan con toda la información. Vamos ahora con Chloé Bernat. Chloé es responsable de la oficina de Campus France Argentina, que funciona dentro del Instituto Francés. Así que, Chloé, a ti. Intentás, Chloé, yo voy respondiendo unas 2 cositas. Juan Ignacio estaba consultando de nuevo si subimos las presentaciones a algún sitio. No, las vamos a enviar por correo electrónico al listado de personas que se inscribieron a la charla de hoy. Así que, Chloé, adelante. Gracias, Victoria. Bueno, sí, como les comentaba, Campus France es la agencia oficial de promoción de la educación superior francesa. Es un servicio de la Embajada de Francia y de hecho nos encontramos en el mismo edificio que el Consulado de Francia en Buenos Aires. Estamos al lado de la Plaza San Martín. Nuestra misión principal es orientarlos y atenderlos en forma personalizada en Buenos Aires, pero también en nuestros puntos de información el interior. Hay que saber para los chicos del interior que estamos también en Córdoba, Rosario, Mendoza, Santa Fe y Mar del Plata. Que si quieren postular por su propia cuenta a una universidad en Francia, en la mayoría de los casos pasan por nosotros y se hace todo online. Es bastante fácil, así que les voy a explicar ahora, y que si necesitan la visa, como les comentaba, es un paso obligatorio. ¿Por qué estudiar en Francia? Bueno, aquí tienen bastantes cifras, pero tienen que saber que Francia es el 5º país más elegido y recomendado por los estudiantes de todo el mundo. En Francia recibimos más de 350.000 estudiantes internacionales en Francia, y la idea es de incrementar este número de aquí a 2027 hasta 500.000 estudiantes. De estos estudiantes tenemos unos 1.000 estudiantes argentinos cada año en Francia, y las universidades francesas realmente están interesadas en recibir cada vez más estudiantes argentinos. Por ejemplo, este año, de los estudiantes que postularon a través de nosotros para primer año de universidad, que son los únicos resultados que tenemos, todos los estudiantes que realizaron sus estudios en Argentina fueron aceptados. También saber que hay más de 36.000 formaciones en Francia, por lo cual en general lo que buscan lo suelen encontrar, y hay más de 210 programas de becas para los argentinos que desean estudiar en Francia. ¿Por qué estudiar en Francia también? Bueno, es porque estamos muy bien ubicados en Europa, tenemos 9 países fronterizos, a veces uno no se da cuenta, pero es muy fácil cuando uno va a Francia conocer el resto de Europa. De hecho, la visa para Francia les sirve para conocer a los otros 26 países del espacio Schengen, y con el euro pueden viajar en los otros 19 países sin tener que cambiar su plata.
y también saber que el francés le va a servir en algún momento, aunque vayan sin saber mucho, porque es un idioma que se habla en el mundo entero, es una lengua muy importante en las relaciones internacionales. De hecho, es la lengua extranjera más aprendida después del inglés. Es un idioma que se habla en los 5 continentes, a veces uno no se da cuenta, pero es así. Es la lengua oficial y de trabajo de la ONU, de la UNESCO, del Comité Internacional Olímpico, de la Unión Europea, y también porque Argentina desde el 2016 forma parte de la Organización Internacional de la Francofonía, por lo cual saber francés les puede abrir puertas. Y también porque estudiar en Francia no es solo estudiar en la metrópole, como decimos, sino que también te da la posibilidad de estudiar en los dom-tom, es decir, en las islas, en los departamentos franceses que son de ultramar, por ejemplo, en el Caribe o en el Océano Índico, como Martinica, Guadalupe, la Guyana Francesa, la Reunión o Mayotte. Así que hay la posibilidad de obtener un diploma con el mismo valor que si uno hubiese estado en la metrópole en Francia, un diploma francés, y teniendo las ventajas del Caribe, por ejemplo, con el sol, el calor y el lindo paisaje. Bueno, ¿qué puedo hacer si quiero ir a estudiar en Francia? Bueno, primero me puedo ir por mi propia cuenta, por ejemplo, a hacer una licencia, un máster, un doctorado. Puedo hacer mi licenciatura en Argentina y irme a hacer un posgrado en Francia. Eso es posible y para hacerlo en general postulo a través de Campus France Argentina. También tengo la posibilidad de irme a Francia para hacer un intercambio interuniversitario o un doble diploma. Hay más de 800 acuerdos entre Francia y la Argentina, es un punto fuerte, y hay más de 150 doble diplomas entre los dos países. Entonces me voy un semestre o un año y las materias que curso en Francia son revalidadas en Francia, por lo cual me puedo ir, por ejemplo, durante mi grado. Para hacer este tipo de movilidad, la primera etapa es contactar a la Oficina de Relaciones Internacionales de mi universidad de origen. Y también tengo la posibilidad de irme a Francia para estudiar el francés en forma intensiva. También, si no sé francés, saber que puedo estudiar en inglés en Francia. Hay más de 1500 programas impartidos en inglés y la idea es incrementar este número cada vez más. Y también, si no tengo la posibilidad de irme a Francia, saber que Francia ofrece formaciones a distancia, por ejemplo, con el CNED, que los prepara un diploma francés a distancia. También en Campus France tenemos un catálogo, un buscador de formaciones a distancia que reagrupa todas las formaciones existentes. Y algo que les puede gustar es la plataforma académica francesa France Université Numérique, que llamamos FUN, que ofrece cursos que llamamos MOOC, gratuitos, que tienen temas variados que abarcan desde medicina hasta letras, hasta idioma y de actualidad. Y son cursos gratuitos y pueden acceder cuando quieran a estos cursos en línea y hacerlos, cursarlos según sus disponibilidades horarias. Los estudios superiores en Francia tienen un sistema un poco distinto a Argentina. Mis colegas ya les presentaron, es licencia en 3 años, máster en 2 años y doctorado entre 3 y 6 años. Y tienen que saber que desde el 2015, Francia y Argentina firmaron un acuerdo de reconocimiento de estudios entre los dos países. Eso significa que con mis estudios en la Argentina puedo seguir estudiando en Francia sin tener que volver a empezar todo de cero. Por ejemplo, mi diploma de fin de estudios secundarios argentino me permite ingresar a la universidad en Francia. Si cuento con una licenciatura de 5 años en la Argentina, en general puedo acceder directamente al Máster 2, es decir, el segundo año de máster en Francia y obtener un máster en 1 año. El año universitario en Francia es de septiembre a junio, se divide en 2 semestres, y también saber que Francia forma parte del sistema europeo común de obtención de créditos, es decir, que los créditos que obtienen Francia pueden ser reconocidos en los otros países europeos que adhieren a este sistema. Bueno, en Francia hay 3 tipos de establecimientos de educación superior. Las universidades, que en la gran mayoría son públicas, las grandes écoles, que son también que los preparan para diplomas de máster, pero que son más exigentes, capaz más selectivas al momento de elegir los estudiantes, entonces los prepara en forma muy elevada de excelencia para el mercado profesional.
y las escuelas especializadas son para algunas áreas específicas como para medicina, turismo, moda, que ahí no se encuentran en las universidades, pero si no, en el sistema genérico de las universidades van a encontrar más o menos todo lo que buscan. Es como en la Argentina, se dividen entre varias facultades y cada facultad se especializa en un área que abarca desde arte, derecho, economía, hasta ciencias más duras, etc. Bueno, ¿por dónde empezar? Primero, ingresar al sitio web de Campus France Argentina. Si lo ponen en Google lo van a encontrar seguido, porque realmente los colegas de París hicieron un trabajo fantástico y en este sitio, que es muy didáctico, van a encontrar toda la información que pueden llegar a buscar en general. Y bueno, si no logran encontrar la respuesta, nosotros estamos acá para orientarlos y asesorarlos. Pero bueno, primero miren esta página porque aquí está todo, desde la vida en Francia, buscar alojamiento, buscar beca, una formación, hasta cómo hago el trámite de visa una vez que estoy aceptado. Y por supuesto, cómo postular a un máster allá. Así que si ingresan en el inicio de nuestra página web, van a ver un buscador de carreras que es fantástico porque reagrupa las 36.000 formaciones existentes en Francia y ahí pueden hacer su búsqueda por filtros. Ponen, por ejemplo, derecho o droit, si es en francés, y de ahí máster y hasta la ciudad que les interesa y le va a salir toda la oferta posible. Y de ahí pueden ingresar a cada máster para ver el programa y los requisitos de admisión. Así que se presenta así el buscador. Y también tenemos un buscador de becas que reagrupa los 210 programas de becas. Les aconsejamos buscar la información en francés y también ahí pueden hacer la búsqueda por filtros, como lo pueden ver. Y también para los que buscan hacer un doctorado o investigación en Francia, tenemos un sitio dedicado a la investigación. Lo encontrarán en la pestaña Estudios y la investigación en las escuelas doctorales. Hay un mapita de Francia que es un buscador para buscar cada escuela doctoral según el área de especialización y la temática de cada uno. El nivel de idioma que se requiere para estudiar en Francia es en general un nivel B2, que es un nivel intermedio avanzado, y las universidades francesas solicitan en general que esté certificado en forma oficial. La única institución autorizada en dar esos diplomas en la Argentina del DELF B2 es la Alianza Francesa, pero Argentina es el país que cuenta con la red de alianzas francesas más grande de toda América Latina, así que hay mucha opción si también son estudiantes de provincia. Para máster, algunas áreas específicas como universidades como la Sorbonne pueden pedir un nivel un poco más avanzado como el C1, por ejemplo, para estudiar Derecho, Comunicación, Periodismo o Letras, porque ahí uno tiene que saber leer más y redactar más. Si uno va a estudiar en inglés, es lo mismo, pero le van a pedir un justificativo de su nivel en inglés, B2. Y si se van de intercambio, en general el nivel requerido es un poquito inferior, B1, y es determinado por la universidad de recepción. Por eso lo tienen que averiguar con la Oficina de Relaciones Internacionales de su universidad de origen. El calendario a tener en cuenta es informarse con más o menos un año de anticipación, porque para ingresar, por ejemplo, en septiembre de 2022, tienen que aplicar ya a partir del 1 de octubre, y si era para primer año de licencia, primer año de universidad, el 15 de diciembre, y para segundo o tercer año de licencia y máster, si era el 1 de enero. Así que lo tienen que hacer con bastante anticipación. Y las convocatorias para las becas, que son diferentes a las convocatorias para postular, en fechas distintas y procesos de postulación distintos, también cierran bastante temprano, entre enero y marzo. Por eso es importante que averigüen y junten la documentación con mucha anticipación. Para reconocer sus estudios que les piden para postular en Francia, en general una carta de motivación, su currículum y después la traducción al francés hecha por un traductor público de sus estudios argentinos, con el diploma de fin de estudios secundarios inclusive y eventualmente la apostilla de la Haya también que se tramita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo financiar sus estudios? Bueno, primero, gracias a las becas que les mencioné,
Son becas otorgadas por muchos organismos distintos, el gobierno francés, el gobierno argentino, universidades, regiones francesas, la Unión Europea. Ahí tienen varios ejemplos, que hay becas como Arfitec, Arfagri, que son para intercambios, Saint-Exupéry, que es para investigación, doctorado, y EFEL para máster y doctorado. Para la EFEL tienen que averiguar con mucha anticipación porque abre en octubre y suele cerrar en noviembre. Es una beca que interesa mucho a los estudiantes. Después, saber que en Francia la universidad pública tiene también un costo de matrícula. Si tengo doble nacionalidad europea, me sale el mismo costo que un francés. 170 euros cada año de licencia, 243 euros cada año de máster, y para doctorado 380 euros cada año, poco importa mi nacionalidad. Si no cuento con doble nacionalidad europea, me sale 2.770 euros por año de licencia y 3.770 euros por año de máster. En estos costos están incluido el seguro social estudiantil, así que eso es algo que tomar en cuenta, y saber también que la visa de estudios les permite trabajar medio tiempo en Francia, más o menos 20 horas por semana, y que cada máster tiene una pasantía en general obligatoria, por la mayoría de los programas, que es remunerada en Francia entre 4 y 6 meses, hasta 600 euros por mes. Y los otros gastos, y después ya terminó con eso, saber que en Francia, para vivir en París, sale entre 1.000 y 1.200 euros por mes, es un poco más caro que en provincia, se estima 800 euros por mes en provincia. Hay restaurantes universitarios y alojamientos en cada campus. Los restaurantes universitarios les salen 3 euros más o menos por comida, y son comidas muy completas que abarcan desde el plato principal, entrada, queso, postre, agua, y son muy ricas. No es que es una comida y si no le gusta no la pueden comer. Hay varios stands y pueden elegir desde vegetariano hasta pescado internacional, carne. El alojamiento también, hay residencias universitarias en el CRUS, y también saber que hay la Casa Argentina de París en el campus universitario, y le sale 500 euros más o menos por mes, así que es una buena opción. Sale a abrir en junio este alojamiento, la convocatoria, y también saber que en Francia hay algo bastante único, que es el subsidio para el alojamiento, que se llama la CAF, que le reembolsa una parte de su alquiler, así que es algo que tomar en cuenta al momento de armar su presupuesto, porque le puede reembolsar hasta un 50% de su alquiler. También saber que tenemos embajadores alumni que pueden consultar, están en nuestro sitio de Campus France Argentina, que pueden consultar de manera no oficial, pero personal, a todas sus consultas, sus dudas, antes de irse a Francia. Esta red reagrupa a todos los argentinos que estudiaron en Francia. Y ahí tienen nuestros datos. Si nos quieren escribir, nos pueden escribir a buenosaires@campusfrance.org, y tienen los datos también de los otros puntos de información. Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes, donde ahí ponemos todas las convocatorias y la información. Merci a todos. Muchas gracias, Chloe. Muchas gracias, en serio. Bueno, muchas preguntas para Francia también. Seleccionamos 3. La primera tiene que ver con si hay una edad límite para hacer una formación en Francia. No, es una excelente pregunta. Francia no impone ninguna edad límite para estudiar. De hecho, tenemos estudiantes más o menos de todas las edades. Lo único es que si es hace mucho tiempo que dejaron de estudiar, hay una diferencia entre formación inicial y formación continua. Eso lo define la universidad francesa. Eso sí, para las becas, para estudiar en Francia, en general sí hay criterios de edad. Así que es algo que tomar en cuenta. Para estudiar no, pero para becas sí. Bien. Muchas preguntas sobre carreras de tecnicatura, si los estudiantes argentinos se pueden presentar con una carrera de tecnicatura finalizada a una formación en Francia, o pudiendo homologar parte de esa formación de tecnicatura, de terciario, para poder continuar en Francia estudiando. Sí, eso no hay ningún problema, porque en Francia la tecnicatura también existe, la llamamos BTS, que se hace en 2 años. Después el BTS me permite ingresar a la universidad, por ejemplo, para hacer un 3er año de licencia. Así que lo único que tengo que fijarme es si cuento con las competencias, los conocimientos necesarios,
lo puedo averiguar con la universidad e ingreso a un segundo o un tercer año de licence. Y después puedo seguir en máster si es que quiero seguir estudiando. Bueno, 2 preguntas más porque estás respondiendo muy corto y al punto, así que felicitaciones. ¿Cómo sé si me inscribo a un máster de primer año o de segundo año? Bueno, es muy sencillo. En general miro el programa del máster. Si veo que ya cursé las materias del máster 1, me podría aplicar al máster 2. Si veo que me faltan conocimientos o competencias o tengo dudas, me comunico con el director del máster, le presento lo que estudié y le pregunto recomendación. ¿Me recomienda postular al máster 1 o al máster 2? Pero en la mayoría de los casos, los chicos que ya cuentan con una licenciatura de 5 años ingresan al máster 2 directamente. Si tienen una licenciatura de 4 años, los hacen ingresar más bien a un primer año de máster. Y última pregunta, que también hicieron mucho para los otros colegas, es si hay becas para estudiantes argentinos que tengan ciudadanía europea. En general lo que preguntan es si conviene presentarse como argentino o con mi pasaporte europeo. Bueno, si van a postular a una beca que es para argentinos y no indica que hay una restricción porque no tienen que tener doble nacionalidad europea, les recomendamos postular como argentino. Y después para todo el trámite de visa, etc. Bueno, ahí para visa no, pero para todo el trámite para ingresar a Francia, ahí con su pasaporte europeo. Pero para la beca, más bien como argentino. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Mientras se va preparando Diego Santarelli, que es un colaborador del Instituto Italiano de Cultura, aquí en la Embajada de Italia en Argentina, le agradecemos a CRUE, siempre muy clara, y les recordamos que para el caso de Erasmus, por ejemplo, que era la misma pregunta, ¿me presento con mi pasaporte europeo o como argentino? En la mayoría, en Erasmus en general, hay muchísimo más presupuesto para becas, para argentinos o para estudiantes no europeos que para estudiantes europeos. Entonces, de nuevo, es conveniente presentarse como argentino o como argentina, y luego de eso, hacer los trámites, en el caso de que sean seleccionados y se les asigne la beca, hacer el trámite como estudiante europeo, para poder hacer los trámites migratorios más sencillos. Los dejo ahora entonces con Diego Santarelli, que ya está compartiendo y se ve muy bien la pantalla, así que Diego, te escuchamos. Sí, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Vamos a hablar del sistema universitario italiano. Nosotros contamos como país con una gran tradición histórica sobre nuestras universidades que son entre las más antiguas del mundo occidental, y a pesar de esta gran tradición de los estudios digamos, históricos, humanísticos, científicos, seguimos contando también con una oferta académica hacia los sectores más innovadores, entonces también lo que son los ámbitos de la innovación, de la tecnología y de las ciencias, de los desarrollos científicos más actuales. Además, como los colegas de las otras agencias, estamos incluidos en el sistema europeo de la educación superior, siendo Italia parte de la Unión y siendo nuestras universidades también parte del sistema universitario europeo. Particulares finalmente son los vínculos con la Argentina, país con el cual existe una sólida y tradicional vinculación de cooperación universitaria, representada por una serie de iniciativas de las cuales vamos a hablar. El sistema universitario italiano, así como pasa en los otros países, es un sistema prevalentemente público. Tiene la peculiaridad de contar con muchísimas universidades, no solo en los grandes centros y ciudades, sino también en ciudades de provincia, por el tipo de desarrollo histórico que tuvo el país, en donde muchas comunas hoy, digamos, al nivel justamente de comunas o provincias, fueron en su momento ciudades de referencia para, digamos, su territorio a lo largo de los siglos. Basta pensar un poco, por ejemplo, a la ciudad de Bolonia, que dio origen a la universidad más antigua del mundo, u otras ciudades como Florencia y
Roma, etcétera, digamos, tenemos una distribución de las universidades muy difundida, esparcida en el territorio, a nivel tanto regional como local, cada una con sus puntos y características de excelencia. El sistema es un sistema, como decía, prevalentemente público. Existen pero ateneos también privados, universidades técnicas que se dedican sobre todo al dictado de cursos sobre ingeniería, arquitectura y ciencias exactas, y universidades para extranjeros, que son particularmente dos, la de Siena y la de Perugia, que tienen cursos específicos para estudiantes del exterior y finalizados a la formación de los docentes de lengua italiana para extranjeros. También las últimas llegadas, y que hoy tienen una importancia muy significativa, son las universidades telemáticas que tienen solamente didáctica a distancia, quedando claro también que las otras universidades hoy están desarrollando programas de enseñanza a distancia. El sistema es un sistema organizado en 3 ciclos. Al primero encontramos el curso de licenciatura, que según el sistema europeo de educación superior está dividido en 3 años, y al segundo ciclo tenemos esta primera bipartición entre la laurea magistrale, que sería la segunda parte, entre comillas, de la licenciatura de ciclo único, la equivalente diría a la licenciatura argentina, o bien la alternativa de una maestría universitaria de primer nivel que da directamente la salida laboral a los titulados con el curso de laurea de primer ciclo. Entonces, después de 3 años es posible elegir si completar la licenciatura obteniendo un título, digamos, de licenciatura que permita también ir a ejercer la profesión, muchas veces también aprobando exámenes ante los colegios profesionales, o bien dirigirse a la maestría de primer nivel, que justamente de primer nivel en cuanto el acceso está reservado también a las personas que tienen el curso de laurea de 3 años. Con eso se puede también acceder teniendo un título de segundo grado, pero es una maestría que tiene como objetivo principal el desarrollo profesional para todos los graduados, tanto de primer ciclo como de segundo ciclo. Al tercer ciclo tenemos los títulos, digamos, más avanzados del sistema universitario, que son la maestría universitaria de segundo nivel, para acceder a la cual es necesario contar con un título de grado de segundo ciclo, o bien doctorados de investigación, que son títulos eminentemente enfocados a la investigación aplicada, y cursos de especialización que son muy específicos para las profesiones sanitarias o jurídicas, como para formar especialistas en ciertas áreas. Podemos, por ejemplo, pensar en lo que son las especializaciones de los graduados de medicina, o bien alguna especialización, por ejemplo, para lo que son los abogados o los escribanos, etcétera, etcétera. En el tercer ciclo, en sustancia, nosotros tenemos los títulos superiores del sistema universitario, que tienen, como decía, estas 3 vertientes, que son la investigación, la especialización o, en el caso de la maestría, el desarrollo profesional. El portal, para poder un poco conocer la oferta formativa italiana y también las oportunidades, es el portal Study in Italy. Acá tengo una toma de pantalla, donde es posible ir buscando programas y, como ven, orientación, becas, etc. Y recuerdo que para poder ingresar a un curso en Italia, sobre todo los que son, digamos, los que no tienen un pasaporte de la Unión Europea, es necesario contar con una visa de estudio que se obtiene a través de una solicitud a realizarse en el consulado italiano correspondiente por la residencia de la persona interesada, del estudiante, presentando una documentación necesaria, que es justamente la admisión al curso, los medios de subsistencia y el seguro médico, y eso permite a los que no tienen un pasaporte de la Unión Europea de ingresar por razones de estudio a Italia. En los otros casos, en cambio, se ingresa directamente, tanto que tengan un pasaporte italiano como de otro país de la Unión Europea.
A nivel de costos, podemos resumir que los costos en las universidades públicas son relativamente económicos. De hecho, una licenciatura tiene un costo de entre 1.000 y 1.500 euros por año en una universidad pública, recuerdo. Obviamente, en caso de universidades privadas hay, y en caso también de programas de posgrado, esas dos son las variables que hacen subir el valor. Hay costos más elevados, los aranceles, pero es también un aspecto a considerar que las universidades tienden a evaluar también la condición del estudiante, de su grupo familiar, para un poco también en algunos casos reducir los valores, sobre todo cuando son muy altos. Eso es un mecanismo, digamos, que apunta a favorecer la posibilidad de estudiar también a personas que no cuenten con muchos medios económicos, y es un principio que inspira particularmente las universidades del sistema público. También hay una presencia importante de servicios de apoyo al estudiante, coordinado con el gobierno regional de cada región de Italia, a través de agencias que brindan apoyo para el alojamiento, la comida y también para el servicio de transporte. El rol de las universidades italianas es muy importante también en nuestra política exterior, porque han desarrollado en las últimas décadas políticas de internacionalización que han aumentado la presencia de programas italianos, digamos, en el mundo, tanto como partenariados, como colaboraciones con universidades extranjeras, como también para lo que es la promoción de los programas de estudio a poder realizar en colaboración con las universidades de países terceros, en particular con la doble titulación. De hecho, el mecanismo de la internacionalización ha llevado, en el caso de Italia, también a una intensa colaboración con las universidades argentinas, tanto a través de estos convenios que han generado programas en doble titulación o en cooperación con universidades locales, como también a iniciativas particularmente significativas como, por ejemplo, la apertura de una sede de una universidad italiana, en particular más antigua del mundo, que es la Universidad de Bologna, y al aporte financiero del gobierno italiano con iniciativas de provisión de becas de estudio para los estudiantes argentinos. De hecho, existe este programa que tiene una periodicidad anual que apunta a proveer becas para los estudiantes, los ciudadanos argentinos y los italianos con residencia estable en la Argentina, en el marco de la intensa colaboración que vincula Italia a la Argentina. También es importante señalar que para estudiar en las universidades italianas, sobre todo cuando los cursos son dictados en idioma italiano, es fundamental tener un conocimiento de nuestro idioma, conocimiento que se puede adquirir también a través de los cursos que el Instituto Italiano de Cultura organiza y lleva adelante durante todo el año, para contar con el requisito que generalmente se identifica con un nivel B2 para, digamos, el ingreso a las universidades. Obviamente, cuando la maestría o el curso es en inglés, se requiere el equivalente de inglés. Pero acá me quiero detener un momento sobre lo que son nuestros cursos, porque aprovecho para señalarles que contamos con cursos para todos los niveles y que ahora se están realizando en particular por Zoom, así que tienen también la posibilidad de cursar desde las provincias o de otras localidades que no sean en Buenos Aires, y tienen una organización por horas semanales que permiten una cursada tanto regular como intensiva, como inclusive superintensiva en algunos casos. De hecho, en julio vamos a iniciar los cursos superintensivos y en agosto el segundo cuatrimestre con los cursos también regulares e intensivos. Las instituciones de referencia son el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y la Embajada, y para cualquier consulta estoy a disposición. Gracias. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias por tu tiempo y por todas las informaciones, y te paso entonces a contar cuáles son las preguntas que se están haciendo ahora en el chat de YouTube. En primer lugar, consultan si sacando la visa de estudio para hacer un máster en Italia o, bueno, cualquier otra experiencia que requiera una visa de estudio, es posible trabajar con ese visado. Digamos, hay restricciones en ese aspecto porque, como pasa también en otros países, el visado es un visado por estudio, así que permite la realización de alguna actividad laboral, pero limitada a un cierto número de horas, así que diríamos como un trabajo part-time. Obviamente, para estas informaciones hay que consultar el consulado, pero digamos, puedo dar esta digamos, indicación de que permite, pero compatiblemente con el significado y el objetivo que tiene ese visado, así que no permite trabajar en forma completa. Bien. Otra consulta era, teniendo el título de Esame di Stato italiano y el pasaporte italiano, ¿a qué tipo de becas es más conveniente aplicar? El título de Esame di Stato quizás se refiera al secundario. Digamos, si la persona tiene un título, digamos, un diploma di scuola superiore con, digamos, el examen de estado de la escuela secundaria, puede aplicar a cualquier curso de tipo universitario, quindi grado, porque es un secundario. Obviamente, si la persona tiene también un título de grado, ahí puede acceder, previo reconocimiento de la universidad, también a los posgrados. O sea, el hecho de tener el examen de estado, digamos, del diploma da una habilidad en términos lingüísticos y de conocimientos, pero es el equivalente, digamos, de un secundario argentino más los títulos universitarios que la persona tenga. Si hablamos, en cambio, del examen de estado para la habilitación profesional, o sea, hablamos de una persona que aprobó un examen de estado para el ejercicio profesional, por ejemplo, un abogado, y esta persona se supone que ya tiene, digamos, la habilitación en Italia, por lo tanto es efectivamente una persona que ya está habilitada para, digamos, ejercer la profesión. Creo que no sea esa la pregunta acerca de la palabra examen de estado. Pero en ese caso, si fuera ese examen de estado, obviamente es un título, digamos, de estudio universitario más el reconocimiento profesional, puede aplicar a todos los posgrados que quiera. La palabra examen de estado en Italia puede significar tanto el diploma del secundario como la habilitación profesional. Entonces, traté de explicar que en función de lo que sea la pregunta, existe la posibilidad o de acceder al sistema grado, entonces aplicación a la posibilidad de estudio de becas para el grado, o bien sistema posgrado si el examen de estado se refiere a alguien que ya revalidó su título y obtuvo la habilitación profesional aprobando el examen de estado en el colegio profesional del trabajo, de la profesión que ejerce, que puede ser médica, legal o de otras naturalezas. Bien, porque justamente una de las preguntas que había tenía que ver con, para hacer un posgrado de abogacía en Italia, si existían restricciones porque es regulada. Entonces, en el caso de las profesiones reguladas, para ingresar a una maestría o un posgrado, ¿tenemos que dar este examen? No, no. A ver, el examen de estado, la habilitación, digamos traducido al español, permite ejercer la profesión y tiene como requisito previo contar con un título de estudio, digamos, reconocido en Italia. Entonces, o haberlo obtenido ahí, o haber presentado un título argentino y haber completado para obtener la equivalencia ante la universidad. Entonces, esto es la habilitación, que después permite también cursar posgrados, pero también es posible cursar posgrados sin tener la habilitación profesional, a los efectos curriculares. O sea, un abogado argentino o de otro país que va a hacer un doctorado en Italia para que su currículum se desarrolle más y sea más competitivo. Eso es lo que pasa generalmente. La minoría van a reconocer su título extranjero para ejercer la profesión en Italia. Son muy pocos, porque eso implica la necesidad de ir a la universidad, pedir el reconocimiento de las materias, completar con las otras materias que la universidad requiera y luego someterse al examen, digamos, del colegio de la profesión correspondiente, en este caso, por ejemplo, los abogados, para obtener, ejercer la profesión allá. Esto porque no existe un mecanismo de reconocimiento automático con países terceros, diferente de la situación con los países de la Unión Europea cuyos títulos están, digamos, adentro del sistema de reconocimiento automático de la Unión Europea.
Bien, y la última consulta, hay algunas preguntas sobre los cursos de italiano online que mencionaste al final de tu presentación. Si son gratuitos o cuál es el costo que tienen. Tenemos ahí la página web del instituto o nos pueden llamar para ulteriores informaciones. Tienen un costo, obviamente, pues lo podemos comunicar cuando los interesados nos contacten. De hecho, el Instituto Italiano de Cultura brinda cursos de italiano durante todo el año y obviamente tienen un costo que es un costo obviamente abordable y que nosotros tratamos de acercar lo más posible a las necesidades de nuestro público, que es compuesto también por gente muy joven que quiere aprender el idioma para poder estudiar en Italia. Muchas gracias. Reenviamos a nuestra oficina, me pueden contactar, escribir y vamos a dar información también sobre ese rama que es muy importante porque el aporte lingüístico es fundamental para poder desarrollar cualquier tipo de actividad en otro país. Bueno, les pido entonces a todos los colegas que enciendan sus cámaras, así hacemos el cierre. Queremos agradecerles a todos y todas por habernos acompañado. Se suelen hacer largas las charlas, por eso siempre tratamos de mandarles cuando se inscriben el orden, para que se puedan conectar más o menos en el momento en el que les interese obtener información. Les recordamos, va a quedar esta charla grabada en el YouTube de Campus France, para que puedan acceder cuando deseen, pausar, mirar la información que precisen. También vamos a enviar los datos de contacto, las páginas web, al listado de inscriptos. Vamos a volver a ponerlo en el chat de YouTube, los contactos, y vamos a ver las presentaciones que se puedan compartir, también las vamos a circular entre el listado de inscriptos a la charla de hoy. Son las mismas que acabamos de pasar, así que quien no se haya inscrito y no tengamos su correo electrónico, queda disponible, como ya les decía al principio, la página web, el YouTube con todas las charlas grabadas. Muchas gracias a todos y todas. Esperamos pronto poder estar visitando las universidades cuando todo se regularice. Hacíamos esto de esa manera, íbamos a sus universidades en distintos horarios para poder conversar con ustedes cara a cara. Bueno, esperemos pronto poder volver a hacerlo, y si no, estamos conectados de manera online con todos y todas ustedes.